Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 y falleció el 26 de julio de 1984. También conocido como el carnicero de Plainfield o el ghoul de Plainfield, fue un asesino, presunto asesino en serie y ladrón de cadáveres estadounidense. Los crímenes de Gein, cometidos alrededor de su ciudad natal de Plainfield, Wisconsin, adquirieron gran notoriedad en 1957, después de que las autoridades descubrieran que había exhumado cadáveres de cementerios locales y había creado recuerdos con sus huesos y piel. También confesó haber asesinado a 2 mujeres, la dueña de una taberna, Mary Hogan, en 1954, y la dueña de una ferretería, Bernice Warden, en 1957. Edward Theodore Gein nació en La Crosse, Wisconsin, el 27 de agosto de 1906, como el segundo de 2 hijos de George Philip Gein, 1873-1940, y Augusta Wilhelmine Gein. Gein tenía un hermano mayor llamado Henry. Augusta, fervientemente religiosa y nominalmente luterana, predicaba frecuentemente a sus hijos sobre la inmoralidad innata del mundo, el mal de la bebida y su creencia de que todas las mujeres eran naturalmente promiscuas e instrumentos del diablo. Reservaba tiempo todas las tardes para leerles la Biblia, generalmente seleccionando versículos del Antiguo Testamento y del libro del Apocalipsis sobre la muerte, el asesinato y la retribución divina. Gein idolatraba y se obsesionó con su madre. Augusta odiaba a su marido George, un alcohólico que no podía conservar un trabajo. Había trabajado en varias ocasiones como carpintero, curtidor y vendedor de seguros. Durante su estancia en La Crosse, George era dueño de una tienda de comestibles local, pero pronto vendió el negocio y abandonó la ciudad con su familia para vivir, aislados en una granja de 63 hectáreas, en la ciudad de Plainfield, Wisconsin, que se convirtió en su residencia permanente. Augusta se aprovechó del aislamiento de la granja para rechazar a los forasteros, que podrían haber influido en sus hijos. Gein abandonaba la granja solo para asistir a la escuela. Fuera de la escuela, pasaba la mayor parte del tiempo haciendo tareas en la granja. Gein era tímido, y sus compañeros de clase y profesores lo recordaban por tener gestos extraños, como una risa aparentemente aleatoria, como si se estuviera riendo de sus propios chistes. Augusta castigaba a Gein cada vez que intentaba hacer amigos, según lo relatan conocidos de la familia. A pesar de su pobre desarrollo social, Gein se desempeñaba bastante bien en la escuela, particularmente en lectura. Muertes en la familia inmediata. El 1 de abril de 1940, el padre de Gein murió de insuficiencia cardíaca a los 66 años. Gein y su hermano Henry comenzaron a hacer trabajos ocasionales en la ciudad para ayudar a cubrir los gastos de subsistencia. En general, el resto de la comunidad consideraba que los hermanos eran personas confiables y honestas. Si bien ambos trabajaban como operarios, Gein también cuidaba niños con frecuencia para los vecinos. Disfrutaba de cuidar niños y parecía relacionarse más fácilmente con los niños que con los adultos. Henry comenzó a salir con una madre, divorciada de 2 hijos, y planeaba mudarse con ella. Le preocupaba el apego de su hermano a su madre, y a menudo hablaba mal de ella cuando estaba con Gein, quien respondía conmocionado y dolido. El 16 de mayo de 1944, Gein estaba quemando la vegetación de los pantanos de la propiedad. El fuego se salió de control, llamando la atención del departamento de bomberos local. Al final del día, cuando el fuego se había extinguido y los bomberos se habían ido, Gein informó de la desaparición de Henry. Con linternas, un grupo de búsqueda buscó a Henry, de 43 años, cuyo cadáver fue encontrado boca abajo. Aparentemente, Henry había estado muerto durante algún tiempo, y parecía que la causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca, ya que no había sufrido quemaduras ni otras lesiones. Más tarde, el biógrafo Harold Schechter informó que Henry tenía hematomas en la cabeza. La policía descartó la posibilidad de que se tratara de un crimen, y el forense del condado posteriormente declaró oficialmente que la causa de la muerte fue la asfixia. Las autoridades aceptaron la teoría del accidente,
pero no se llevó a cabo ninguna investigación oficial ni se realizó una autopsia. Al interrogar a Gaines sobre la muerte de Bernice Worden en 1957, el investigador estatal Joe Wilimowski planteó preguntas sobre la muerte de Henry. George Arndt, que estudió el caso, escribió que, en retrospectiva, era posible y probable que la muerte de Henry fuera el aspecto Caín y Abel de este caso. Con la muerte de Henry, Ed y Augusta se quedaron solos. Augusta sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada poco después de la muerte de Henry, y Ed se dedicó a cuidarla. En algún momento de 1945, contó más tarde, él y su madre visitaron a un hombre llamado Smith, que vivía cerca, para comprar paja. Según Ed, Augusta presenció cómo Smith golpeaba a un perro. Una mujer que se encontraba dentro de la residencia de los Smith salió y le gritó que parara, pero Smith golpeó al perro hasta matarlo. Augusta estaba extremadamente molesta por esta escena. Sin embargo, lo que la molestó no pareció ser la brutalidad hacia el perro, sino más bien la presencia de la mujer. Augusta le dijo a Ed que la mujer no estaba casada con Smith y que, por lo tanto, no tenía por qué estar allí, y la llamó enojada la ramera de Smith. Sufrió un segundo derrame cerebral poco después y su salud se deterioró rápidamente. Augusta murió el 29 de diciembre de 1945, a la edad de 67 años. Ed quedó devastado por su muerte. En palabras de Schechter, había perdido a su único amigo y único amor verdadero, y estaba absolutamente solo en el mundo. Crímenes. En la mañana del 16 de noviembre de 1957, Bernice Worden, propietaria de una ferretería de Plainfield, de 58 años, desapareció. El camión de la ferretería fue visto salir de la parte trasera del edificio, alrededor de las 9:30 a.m. La ferretería tuvo pocos clientes durante todo el día. Algunos residentes de la zona creyeron que esto se debía a la temporada de caza de ciervos. El hijo de Worden, el alguacil adjunto Frank Worden, entró en la tienda alrededor de las 5:00 p.m. y encontró la caja registradora abierta y manchas de sangre en el piso. Frank Worden dijo a los investigadores que la noche anterior a la desaparición de su madre, Gaines había estado en la tienda y se esperaba que regresara a la mañana siguiente a comprar un galón de anticongelante. Un recibo de venta del anticongelante fue el último recibo escrito por Worden la mañana en que desapareció. Esa noche, Gaines fue arrestado en una tienda de comestibles de West Plainfield. El departamento del sheriff de Wausau registró la granja de Gaines. Un agente del sheriff descubrió el cuerpo decapitado de Worden en un cobertizo de la propiedad de Gaines, colgado boca abajo por las piernas, con una barra transversal en los tobillos y cuerdas en las muñecas. El torso estaba vestido como un ciervo. Le habían disparado con un rifle calibre 22 y las mutilaciones se realizaron después de su muerte. Al registrar la casa, las autoridades encontraron huesos humanos enteros y fragmentos, una papelera hecha de piel humana cubriendo varias sillas, calaveras en los postes de su cama, cráneos femeninos, algunos con las partes superiores aserradas, cuencos hechos con cráneos humanos, un corsé hecho a partir de un torso femenino desollado desde los hombros hasta la cintura, leggings fabricados con piel de pierna humana, máscaras hechas con piel de cabezas femeninas, mascarilla de Mary Hogan en una bolsa de papel, el cráneo de Mary Hogan en una caja, la cabeza entera de Bernice Worden en un saco de arpillera, el corazón de Bernice Worden en una bolsa de plástico delante de la estufa de Gaines, 9 vulvas en una caja de zapatos, un vestido de niña y las vulvas de 2 mujeres que se estima que tenían unos 15 años, un cinturón hecho a partir de pezones humanos femeninos, 4 narices, un par de labios en el cordón de una persiana, una pantalla de lámpara hecha con la piel de un rostro humano, uñas de dedos de mujer. Estos artefactos fueron fotografiados en el laboratorio criminalístico estatal y luego eliminados decentemente. Cuando fue interrogado, Gaines dijo a los investigadores que entre 1947 y 1952
Había hecho hasta 40 visitas nocturnas a 3 cementerios locales para exhumar cuerpos recientemente enterrados, mientras estaba en un estado aturdido. En aproximadamente 30 de esas visitas, dijo que salió del aturdimiento mientras estaba en el cementerio. Dejó la tumba en buen estado y regresó a casa con las manos vacías. En las otras ocasiones, desenterró las tumbas de mujeres de mediana edad recientemente, enterradas que pensó que se parecían a su madre, y se llevó los cuerpos a casa, donde curtió sus pieles para hacer su parafernalia. Gain admitió haber robado en 9 tumbas y llevó a los investigadores a sus ubicaciones. Alan Wilimovsky, del Laboratorio Criminalístico Estatal, participó en la apertura de 3 tumbas de prueba identificadas por Gain. Los ataúdes estaban dentro de cajas de madera. Las tablas superiores corrían transversalmente. Las tapas de las cajas estaban aproximadamente 61 centímetros debajo de la superficie en suelo arenoso. Gain había robado las tumbas poco después de los funerales, mientras las tumbas no estaban terminadas. Las tumbas de prueba fueron exhumadas porque las autoridades no estaban seguras de si el delgado Gain era capaz de cavar una tumba sin ayuda de nadie durante una sola noche. Se encontraron como Gain describió. Un ataúd estaba vacío. Otro ataúd estaba vacío, pero contenía algunos huesos y la palanca de Gain, y en el ataúd final faltaba la mayor parte del cuerpo. Pero Gain había devuelto a Neil. De esta manera, la confesión de Gain quedó ampliamente corroborada. Poco después de la muerte de su madre, Gain comenzó a crear un traje de mujer para poder convertirse en su madre, literalmente meterse en su piel. Negó haber tenido relaciones sexuales con los cuerpos que exhumó, explicando: olían demasiado mal. Durante el interrogatorio del Laboratorio Criminalístico Estatal, Gain también admitió haberle disparado a Mary Hogan, de 51 años, dueña de una taberna desaparecida desde el 8 de diciembre de 1954, cuya cabeza fue encontrada en su casa, pero luego negó recordar los detalles de su muerte. Un joven de 16 años, cuyos padres eran amigos de Gain y que asistían a partidos de béisbol y películas con él, informó que Gain guardaba cabezas reducidas en su casa, que había descrito como reliquias enviadas por un primo que había servido en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Tras una investigación por parte de la policía, se determinó que se trataba de pieles faciales humanas, cuidadosamente peladas de cadáveres y utilizadas por Gain como máscaras. Durante el interrogatorio, el sheriff Art Schley habría agredido a Gain golpeándole la cabeza y la cara contra una pared de ladrillos. Como resultado, la confesión inicial de Gain fue declarada inadmisible. Schley murió de insuficiencia cardíaca en 1968, a los 43 años, antes del juicio de Gain. Muchos de los que conocían a Schley dijeron que estaba traumatizado por el horror de los crímenes de Gain y que esto, junto con el miedo a tener que testificar, especialmente sobre la agresión a Gain, causó su muerte. Sospechoso, además de los asesinatos de Hogan y Warden, Gain también fue considerado sospechoso en varios otros casos, sin resolver en Wisconsin. En noviembre de 1957, las autoridades confrontaron a Gain con una lista de casos de personas desaparecidas que habían ocurrido entre la muerte de su madre y Warden. Sus sospechas se despertaron aún más después del descubrimiento de los restos de Hogan. Sin embargo, las pruebas del detector de mentiras aparentemente exculparon a Gain de cualquier otro asesinato, y sus psiquiatras concluyeron que su violencia solo estaba dirigida a mujeres que se parecían físicamente a su madre. Georgia Jean Weckler, de 8 años, desapareció cerca de su casa de campo en Fort Atkinson, aproximadamente a las 3:30 p.m. del 1 de mayo de 1947. Un vecino la llevó a su casa desde la escuela primaria en Jefferson y la dejó en el camino que conducía desde la autopista estadounidense 12 a la granja Weckler. Weckler fue vista por última vez, deteniéndose para abrir el buzón familiar y sacar una pila de correo. Nunca más fue vista. Los testigos informaron haber visto un sedán Ford 1936 de color oscuro, posiblemente negro, con un foco de plástico gris en las cercanías esa tarde.
Gain tenía un Ford 1937 negro. Evelyn Grace Hartley, de 15 años, desapareció mientras cuidaba a una niña de 20 meses en la casa del profesor de la Cross State College, Viggo Rasmussen, la noche del 24 de octubre de 1953. En la Cross, esa noche, su padre, Richard, llamó a la casa de los Rasmussen varias veces después de que ella no se presentara como estaba, previsto a las 8:30 p.m., y no recibió respuesta. Preocupado, condujo hasta la casa de los Rasmussen y encontró que las puertas estaban cerradas, las luces y la radio encendidas, y que había objetos esparcidos por toda la casa. Los muebles de la sala de estar habían sido movidos a diferentes lugares, al igual que los libros escolares de Evelyn. Preocupado, condujo hasta la casa de los Rasmussen y encontró que las puertas estaban cerradas, las luces y la radio encendidas, y que había objetos esparcidos por toda la casa. Los muebles de la sala de estar habían sido movidos a diferentes lugares, al igual que los libros escolares de Evelyn. Richard encontró sus zapatos en diferentes habitaciones, un zapato arriba y otro abajo. También encontró los anteojos rotos de su hija arriba. Richard no encontró a Evelyn en la casa. Después de su arresto, Gain fue interrogado sobre la desaparición de Evelyn. Sin embargo, negó su participación en la desaparición y pasó 2 pruebas de detector de mentiras. La policía no encontró rastros de los restos de Evelyn durante una búsqueda en la propiedad de Gain. Victor Harold Travis, de 42 años, residente del condado de Adams, salió a cazar ciervos en compañía de su conocido, Raymond Burgess, el 1 de noviembre de 1952. Por la tarde, la pareja se detuvo a tomar un refrigerio en Max Bar en Plainfield durante varias horas. Alrededor de las 7 p.m., ambos salieron del bar, se subieron al auto de Burgess y se marcharon. Los cazadores, junto con el auto que conducía Burgess, nunca fueron vistos de nuevo, y nunca se encontró ningún rastro de ellos. Travis y Burgess habían estado cazando en la granja, junto a la de Gain, a pesar de sus objeciones, el día de su desaparición. Además, Gain también ha sido vinculado, tentativamente, con la desaparición, en junio de 1954, de su vecino James Walsh, de 32 años. Walsh y su esposa vivían cerca de Gain, quien realizaba tareas domésticas para ella después de que su esposo desapareciera. Gain también fue investigado por su posible participación en la desaparición en agosto de 1956 de Irene Keating, de 30 años, quien fue vista por última vez en Plainfield, y en el intento de secuestro de Judy Rodenkal, de 16 años, de Aurora Bell. El 21 de noviembre de 1957, Gain fue procesado por un cargo de asesinato en primer grado en el Tribunal del Condado de Waushara, donde se declaró inocente por razones de locura. Se le diagnosticó esquizofrenia y se lo encontró mentalmente incompetente, por lo que no estaba apto para ser juzgado. Fue enviado al Hospital Central, Estatal para Criminales Dementes, ahora la Institución Correccional Dodge, una instalación de máxima seguridad en Waupun, y luego transferido al Hospital Estatal de Mendota en Madison. En 1968, los médicos determinaron que Gain estaba mentalmente capacitado para hablar con un abogado y participar en su defensa. El juicio comenzó el 7 de noviembre de 1968 y duró una semana. Un psiquiatra testificó que Gain le había dicho que no sabía si el asesinato de Warden fue intencional o accidental. Gain le había dicho que mientras examinaba un arma en la tienda de Warden, el arma se disparó y mató a Warden. Dijo que no había apuntado el rifle a Warden y que no recordaba nada más de lo que sucedió esa mañana. A petición de la defensa, el juicio de Gain se celebró sin jurado, presidido por el juez Robert H. Goldmar. Gain fue declarado culpable por Goldmar el 14 de noviembre. Un segundo juicio se ocupó de la cordura de Gain. Después del testimonio de los médicos de la acusación y la defensa, Goldmar declaró a Gain no culpable por razón de locura y ordenó que lo internaran en el Hospital Central Estatal para Criminales Dementes. Gain pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. El juez Goldmar escribió: debido a los costos prohibitivos,
Gain fue juzgado por un solo asesinato, el de la señora Warden. También admitió haber matado a Mary Hogan. La casa de Gain, las dependencias y su propiedad de 79 hectáreas fueron tasadas en $50,000. Sus posesiones estaban programadas para ser subastadas el 30 de marzo de 1958, en medio de rumores de que la casa y el terreno en el que se encontraba podrían convertirse en una atracción turística. Temprano en la mañana del 20 de marzo, la casa fue destruida por un incendio. Un subjefe de bomberos informó que un equipo de limpieza al que se le había encomendado la tarea de deshacerse de los desechos había provocado un incendio de basura a 23 mi de la casa. Se sospechó que se trató de un incendio provocado, pero nunca se determinó oficialmente la causa del mismo. Es posible que el jefe de bomberos Frank Warden, hijo de la víctima de Gain, Bernice Warden, no considerara que el incendio fuera un asunto urgente. Cuando Gain se enteró del incidente mientras estaba detenido, se encogió de hombros y dijo: «Menos mal, el sedán Ford de Gain, que utilizó para transportar los cuerpos de sus víctimas, se vendió en una subasta pública por $8,000 al operador del espectáculo de feria, Bunny Gibbons». Gibbons cobraba a los asistentes al Carnaval 25C por la entrada para verlo. Gain murió en el Instituto de Salud Mental de Mendota debido a una insuficiencia respiratoria secundaria a un cáncer de pulmón el 26 de julio de 1984, a la edad de 77 años. A lo largo de los años, los buscadores de recuerdos fueron descascarando pedazos de su lápida hasta que la propia piedra fue robada en 2000. Fue recuperada en junio de 2001, cerca de Seattle, Washington, y se colocó en un depósito en el departamento del sheriff del condado de Waukesha. Gain está enterrado entre sus padres y su hermano en el cementerio de Plainfield. Su tumba ahora no está marcada, pero no es desconocida.